Buenas tardes a todas y a todos los asistentes a esta jornada de Women in Tech 22 y ante todo, bueno, pues quiero agradecer a IEBS Digital School y en concreto, bueno, pues a Zaira Vicente haberme invitado, ¿no? a compartir con todas vosotras y vosotros esta tarde. Bueno, liderazgo femenino, ¿cómo convertirte en una líder digital? Claro, la pregunta es, ¿qué es eso de ser una líder digital? Porque claro, la perspectiva es muy amplia, ¿no? Soy líder digital, si realmente, como ahora estaban comentando nuestras compañeras, bueno, pues has pasado por una formación STEM, eres una líder digital si has emprendido en un sector tecnológico, entiendo que también, entiendo que eres una líder digital si estás también intraemprendiendo desde el ámbito corporativo, ¿no? En algún proyecto digital. ¿Qué es? Liderazgo directivo, pero ¿hasta qué punto, ¿no? El liderazgo digital está en todos los sectores, incluso en el emprendimiento tradicional, ¿no? ¿Por qué no bueno, pues, una emprendedora que tiene una carnicería en un entorno de barrio y que genera un pequeño e-commerce para servir a su barrio y realmente está digitalizando, ¿no? Un sector tradicional, ¿por qué no es ella también una líder digital? Bueno, pues desde esa perspectiva vamos a hablar 10 minutitos rápidos os voy a transmitir algunos datos, ¿no? Sobre cómo está el liderazgo empresarial en general y emprendedor femenino desde el punto de vista de sectores digitales y de sectores tradicionales y hablaremos también, bueno, pues de predisposición tanto en unos sectores u en otros a la digitalización, ¿sí? Porque tanto tenemos que reivindicar el liderazgo digital femenino en sectores tecnológicos como el hecho, bueno, pues de tener mi presencia en Instagram, ¿no? De mi peluquería ecológica, que estoy pensando ahora, ¿no? En una emprendedora que acaba de poner un negocio al lado de mi casa. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque evidentemente la actividad empresarial nueva que estamos observando hoy va a configurar el ecosistema empresarial y directivo del futuro y, por tanto, en términos de liderazgo femenino y de liderazgo digital femenino en particular, bueno, pues es muy importante. Bueno, yo pertenezco al Observatorio Vasco de Emprendimiento, que, bueno, no voy a contar demasiado sobre ello, en realidad está dentro de una red internacional que se llama Global Entrepreneurship Monitor. La mayor parte de los datos que voy a aportar hoy son del dato, o sea, del informe IEM España, bueno, pues para no generar particularidades regionales. Y llevamos 18 años trabajando bueno, pues en medir, ¿no? El ecosistema emprendedor desde dos perspectivas muy concretas. Nosotros no medimos negocios, no medimos empresas, medimos personas, es decir, en este caso medimos mujeres empresarias, mujeres emprendedoras y el planteamiento de validez de los datos hace que, o sea, nos permite trabajar en el ámbito internacional, es decir, tenemos comparabilidad de datos con más de 50 economías, 100 en la perspectiva histórica de estos 20 años. Como os decía, bueno, pues estamos dentro de un observatorio mundial en el que, bueno, pues de manera anual ofrecemos diferentes informes como os decía, mundiales, nacionales, regionales, incluso bueno, pues particulares, ¿no? En torno a la digitalización, acabamos de sacar uno y os animo especialmente a repasar que lo acabamos de sacar ahora, este es mundial, lo acabamos de lanzar en el ámbito internacional. Es el informe From Crisis to Opportunity orientado precisamente a mujer y, bueno, pues compara contextos, ¿no? O sea, cómo el contexto es especialmente importante para, bueno, hablar, ¿no? De qué tipo de impulso emprendedor tienen las mujeres. Pero bueno, no voy a entrar demasiado en ello, yo os voy a dejar información para que, en todo caso, cuando terminemos esta sesión, bueno, pues podáis rastrear no solamente ese informe, sino también, bueno, pues la página web de IEN Consortium en la que podéis encontrar, bueno, pues datos de cualquiera de las economías a las que pertenecéis. La TAM precisamente está muy presente dentro de nuestro informe. Bueno, ¿qué medimos? ¿Medimos emprendedores? ¿Emprendedoras? No, medimos bastantes más cosas. Medimos personas que están emprendiendo, personas que tienen empresas consolidadas, es decir, empresarias en este caso, y medimos también aquellas personas que dicen que van a emprender en el futuro. Es decir, estamos midiendo también el potencial emprendedor futuro de las mujeres y hombres en nuestro entorno. Bueno, ¿qué es lo que dicen los datos en España? Lo que dicen los datos en España es que tenemos brechas, pero
bueno, pues tenemos una reducción paulatina de la brecha de género. Cuando empezamos a trabajar con los datos a 18 años, teníamos una brecha de género, bueno, pues muy aguda, como podéis ver, de más de 3 puntos, y este año se ha producido un hito que es la primera vez en la historia que nos ocurre, que es que por un pelo las mujeres lideramos el fenómeno emprendedor a nivel estatal. Eso ocurre también en Euskadi, en Navarra, en Galicia, o sea, es decir, es una, parece que es una ola que viene, pero ¿está para quedarse? ¿La tenemos para quedarse? Bueno, pues parece que es posible que sea un dato coyuntural, dado que, bueno, pues nuestros compañeros varones dicen que tienen más ganas de emprender que nosotras en el futuro. Esto es una cuestión cíclica, ¿sí? Nosotras mantenemos siempre el espíritu empresarial y ellos normalmente, bueno, pues tienen más bajones en épocas de crisis. Entonces, lo que termina ocurriendo es que en épocas de crisis, nosotras, bueno, pues seguimos creciendo y ellos bueno, pues esperan a mejores momentos, ¿no? Entonces, esto es lo que ha ocurrido este año con las crisis que nos rodean. Lo que ha terminado ocurriendo es que nosotras, que somos perseverantes y constantes, bueno, pues estamos ahí liderando el proceso emprendedor. ¿Qué mujer está emprendiendo? Bueno, pues es una mujer en torno, bueno, es una persona en general, en torno a los 40 años a nivel estatal. Eso sí, este año hemos visto un rejuvenecimiento femenino, es decir, entre las edades entre 18 y 34 años, y es una persona muy formada. ¿Sí? El 43% de los promotores en general tienen formación universitaria y ellas están incluso más formadas que ellos, sobre todo en ámbito de doctorado. Eso sí, ¿qué ocurre cuando voy a emprender? Ocurre que emprendo con menos recursos. Si podéis ver los datos, están clarísimos. Nosotras emprendemos con la mitad de capital que ellos. Ellos emprenden con 20.000 y nosotras con 10.000. Esto ya es un dato muy importante. Claro, si hablamos de nivel de conocimiento financiero precisamente, ¿no? Pues para conseguir esos fondos, lo que ocurre es que, bueno, pues en los niveles de alto, bueno, o alto conocimiento, ¿no? Financiero para abordar el proceso emprendedor, ellos están más seguros que nosotras, pero de una u otra manera tenemos que ser conscientes de que en España para emprender partes en un 60% de los casos de los ahorros personales. Bien, ¿qué es lo que ocurre en las iniciativas tecnológicas? Bueno, tenemos que dimensionarlas, porque en primer lugar lo que hay que decir es que el emprendimiento tecnológico en España no llega al 10% del fenómeno global. Eso es así. ¿Qué es lo que ocurre entre hombres y mujeres? Pues que ahí tenemos la brecha. En el ámbito emprendedor, la brecha es menor, 11% de negocios de alto componente tecnológico entre ellos y 8 entre ellas, pero la distancia es mayor en las empresas, en las corporaciones consolidadas. Hablamos de una distancia de 5 puntos entre ellas y ellos, muy relacionado con lo que ha comentado antes Zaira. Bueno, en cuanto a la innovación producto, pues bueno, ahí la innovación está más presente que lo que es el emprendimiento tecnológico específico, ¿no? Que hemos comentado antes, un 30% de las nuevas empresas son innovadoras, pero de nuevo los caballeros nos ganan, ¿sí? Con una distancia, bueno, pues bastante impresionante en el ámbito emprendedor, 33-23, 10 puntos de diferencia, pero en las empresas consolidadas, ahí estamos, muy cerquita de la paridad en el ámbito innovador. En cuanto a la digitalización, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues curiosamente aquí me llama mucho la atención porque en Euskadi estos datos son completamente contrarios. Las mujeres tenemos mayor predisposición a la digitalización que los hombres, pero a nivel estatal tenemos lo contrario. Ellos están más predispuestos a procesos digitales e incluso tenemos casi un 20% de mujeres que dice que puede vivir su negocio perfectamente sin digitalizar. Incluso entre las empresarias consolidadas este porcentaje también es muy similar. Fíjense que a nivel internacional esto cambia mucho. Y es que, curiosamente, aunque podríamos pensar que bueno, pues en los entornos de alta renta, bueno, pues la predisposición digital de las mujeres debería ser mayor, curiosamente es al revés. O sea, las mujeres están liderando procesos digitales o sea, más que los hombres, en aquellos entornos con baja renta.
curioso, ahí lo tenemos y muy importante para analizar. Donde sí estamos liderando el proceso es en nuestro compromiso social y medioambiental. De hecho, la prioridad social y medioambiental sobre incluso la performance empresarial en España, pues refleja un mayor compromiso en todos los ámbitos del proceso emprendedor, tanto futuro como actual, como de empresarias consolidadas entre las mujeres. Eso es clarísimo. Bueno, ya siento que estoy viendo que se me ha desconfigurado la slide, pero bueno, no importa. Lo que quería decir para concluir, que creo que solamente me he pasado un minuto, ya veis que bueno, he disparado datos más que hablar. Las conclusiones es que en nuestro entorno lo que tenemos es aparentemente un entorno femenino, pero con muchísimas brechas, no solamente tecnológicas, sino también de nivel de formación e incluso de seguridad en cuanto a esa formación. El emprendimiento femenino es sostenible, pero como bien han comentado nuestras compañeras, el reto educativo es muy grande. No sé si es el reto educativo el que tenemos dentro de las instituciones educativas, porque yo como profesora universitaria en la Universidad del País Vasco relativizo también cuál es mi rol, porque ocurre que las vocaciones se generan en un ámbito muy anterior a la formación universitaria. Por tanto, es muy importante cuidar los procesos de orientación y cuidar muy bien también nuestro rol, ¿no?, dentro de las familias, en nuestra familia, generando no solamente aficiones, sino también vocaciones en nuestros infantes, bueno, pues que luego haga que se desarrollen naturalmente sin necesidad de forzar herramientas para que luego, ¿no?, esto dé un salto en términos de o de digitalización femenina. Así que, bueno, pues esto es todo y, bueno, pues les animo a entrar precisamente en Game Consortium, ¿no?, para que puedan ver datos de los diferentes ecosistemas emprendedores y también, bueno, pues sobre ámbitos digitales y tecnológicos. Y, bueno, pues esta es una buena excusa, ya dado que tenemos calentito este informe mundial. Muchísimas gracias, es que ricasco, un placer participar hoy aquí.